Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Tengan todos un cordial saludo. Darle la bienvenida a la conferencia del curso de programación web 1 correspondiente a la fase 4 control. Hoy pues nos encontramos ya en la fase número 4 donde ya hemos avanzado en el curso. Y la idea pues es ya que ustedes sigan madurando ese proyecto que vienen construyendo desde la fase 1 que es reconocimiento. Ya pasamos por la fase de informar y planificar, luego de decidir y realización del proyecto, y ya nos encontramos en esta fase de control. Siendo así, también es importante mencionar que nos encontramos con el propósito de formación de desarrollar en el estudiante la habilidad para construir páginas web con la capacidad de operar sobre datos almacenados a través del uso de herramientas, estándares técnicas y lenguajes de programación apropiados. En ese sentido, hoy ya vamos a entrar a trabajar con bases de datos y cómo pues, se articulan esas bases de datos con las aplicaciones. Es así pues que se busca que usted pues obtenga la capacidad de implementar sitios web dinámicos con capacidad de operar datos almacenados de acuerdo con las técnicas y estándares afines a las fuentes de datos. Para eso ya nos encontramos en la unidad 3, donde vamos a trabajar la unidad de integración con datos. Aquí vamos a manejar todo el concepto de archivos, bases de datos, bares de textos, para seguir complementando todos estos conceptos sobre la programación web. Entonces, les menciono que ya estamos en la unidad 3, ¿verdad? Integración de datos según la agenda de actividades, ya la fase 4, que también es individual, y esta fase está comprendida del periodo de tiempo entre el 1 de noviembre al 27 de noviembre, ya hoy es 9, llevamos 9 días desarrollando esta temática y esto tiene un peso evaluativo máximo de 120 puntos. Entonces, en resumen, aquí hay que implementar una base de datos a un sitio web con los requerimientos pues, del usuario. Los entornos siempre que les recuerdo en los que debemos trabajar y estar muy pendiente del entorno de información inicial, el entorno de aprendizaje práctico y en el entorno de evaluación donde debe ser la entrega del trabajo final. Les recuerdo también, nuestros medios de contacto son asincrónicos y sincrónicos, a través del cual pues nos estamos comunicando por los foros de discusión, la mensajería interna, correo institucional, y en la parte sincrónica pues en tutor en línea, más el chat o Skype, la webconferencia, los talleres que hacemos a través de los IPAs o pues las consultas que me hacen con dudas muy particulares. Entonces, ¿qué se espera o qué vamos a evaluar en esta fase? Pues tenemos la presentación del documento de acuerdo con las normas APA y todas las indicaciones dadas en la guía de actividades. Tiene 25 puntos. El segundo criterio de evaluación, todo lo que tiene que ver con la primera parte, que es la participación en el foro, hacer aporte de las actividades y crear los diferentes scripts de PHP, 45 puntos. Y pues si construye el sitio web con la solución integrando los requerimientos del usuario solicitados de cada fase, en este caso de la fase 4, pues va a tener 50 puntos para un total de 120 puntos. Chicos, no sé si tienen preguntas hasta el momento. Esta es información general. Mientras tanto, irles compartiendo aquí la asistencia. Y yo les aprovecho para preguntarles si me están escuchando bien. Vamos a cambiar aquí el idioma. Siempre sale en inglés. ¿Me confirman, por favor, si están escuchando bien? ¿Se está viendo mi pantalla? Buenas tardes, tutor. Al momento estamos escuchando bien. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, les acabo de compartir la asistencia para que la vayan diligenciando. Vamos entonces a continuar acá. Muy pendiente a estos conceptos, ¿verdad? Que vamos a trabajar todo lo que son temas de archivos, bases de datos y archivos de texto. Aquí sale un concepto nuevo y de pronto no es nuevo para ustedes, pero sí lo han escuchado mencionar y es el JSON o JSON como normalmente se le pronuncia, ¿verdad? JSON son unas siglas en inglés de Java Script Object Notation. Entonces, que básicamente es un formato de intercambio de datos ligero o rápido, ¿sí? Entonces, para cuando escuchen la expresión de JSON, entonces ya ustedes saben que se hace referencia a las siglas de JavaScript Object Notation, ¿verdad? Y o sea, ¿cuáles son como esas características específicas que tiene? Que es un texto sin formato escrito en notación de objeto en JavaScript. O sea, formato, notación de objeto en JavaScript. Nosotros no hemos trabajado todavía JavaScript, porque es como esa parte toda del el front-end, ¿verdad? Que te permite hacer muchos formularios de una forma dinámica, ligera. Entonces, el JSON nos ayuda a establecer esta interacción rápida a través de estos formatos. El JSON es independiente del idioma en que usted esté programando también. Se puede definir como un formato entonces de texto para almacenar y transportar datos. Autodescriptivo y es fácil de entender. Entonces, eso es JSON para cuando ustedes escuchen esa sigla o escuchen la palabra JavaScript Object Notation. Entonces, aquí en pantalla, pero pueden ejecutar más adelante, está un ejemplo sencillo de una cadena de texto en JSON. Entonces, entre comillas, incluimos llaves y dentro de esas llaves nosotros le indicamos una variable, como es el nombre de name, ¿verdad? Y a eso le asignamos el nombre de John. Asimismo, separado con coma, le vamos a asignar otra variable que es age, o sea, la edad, y a esa edad le asignamos 30. Ay, Separamos es con coma el calor. argumento. ¿Me están escuchando? Vamos a ver. Luis, ¿tienes alguna pregunta o se te quedó el micrófono abierto? Profe, pues no, al momento, pues el chat no está disponible. Dice, no lo tengo disponible. Ah, porque estás como invitado y tú no perteneces al grupo. Sí, claro. Pues, Entraste como invitado, eso quiere decir que entraste de una cuenta diferente a eh, la que normalmente entras. pues desde aquí está el link por WhatsApp. Ingresé directo. Sí, sí, eso tiene que ser. Entraste de pronto por una cuenta que no tienes activa al grupo o no es la de la UNAC, por eso estás como invitado. Sí, pues no sé, no, pues yo nunca he abierto esa. Okay. Ahorita me escribes por WhatsApp y te lo envío, te envío la asistencia, ¿vale? Ok, profe, muchas gracias. Muy bien. Entonces, continuando, le estaba explicando el ejemplo de cómo sería un ejemplo de Java, de JSON, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo de JSON. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, en pocas palabras, se define un objeto con tres propiedades, ¿sí? Un objeto con tres propiedades donde tenemos nombre, edad y coche, ¿sí? Cada propiedad tiene un valor. Entonces, el name, ¿cierto? Es una propiedad de este objeto que tenemos aquí, ¿sí? Y que esta propiedad tiene un valor que se llama John. Todas esas propiedades van separadas con coma y para nombrarlos correctamente, cada propiedad va entre comillas
al igual que en este caso la cadena de el nombre, que es una cadena de caracteres, también está entre comillas. Es importante siempre tener en cuenta que cuando estamos nombrando cadenas de caracteres, se colocan entre comillas dobles. Cuando no, tenemos números, en este caso, no se colocan entre comillas porque no son cadenas de caracteres y el lenguaje de programación lo reconoce como un dato entero. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esa estructura, pues es básicamente lo que trabajamos con JSON. Y si pues analizamos esta cadena, con un programa de JavaScript puede acceder a los datos como un objeto. En este caso, recuerden que un objeto siempre se representa el nombre del objeto, se le asigna la palabra a qué objeto o en este caso a qué propiedad de ese objeto vamos a referirnos. Para eso tenemos que hacerlo igual a punto, ¿verdad? Object punto y la propiedad de ese objeto. En este caso me estoy refiriendo a la propiedad nombre, que ustedes lo pueden ver aquí dentro de este objeto, ¿sí? Y igual si yo quisiera referirme a, digamos, a la propiedad año, entonces tendría que también crear un objeto que se dice person age y lo igualo a qué propiedad de este objeto. Mire, object punto y le paso la propiedad. Igual sería para acá, creo el objeto, lo igualo a qué propiedad y ahí le voy dando. Profe, disculpe. Profe, ¿Sí? ¿estás compartiendo pantalla? ¿Me está compartiendo, profe? Sí, estaba compartiendo pantalla. No, no estamos No. mirando, profe. Hasta que nos dices que sí está, como están viendo yo. No, no le estoy compartiendo pantalla. No, doctor, no, yo también pensé que estaba. O sea, desde que estoy hablando no están viendo pantalla. No, pensé que estaba. No, profe, hasta que dijiste que como están viendo yo, ¿dónde? Ay, qué pena. Hace rato que estoy presentando. Bueno, vamos. Este pequeño detalle se nos pasó a todos. Listo, ahora sí. Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Anda, caramba. Entonces, miren, bueno, no sé, era toda la presentación que ya llevamos. Vamos por aquí. Vamos a recordarles un poquito entonces. Estamos hablando sobre archivos, vamos a hablar sobre bases de datos y archivos de texto, ¿verdad? Les mostré aquí un poco acerca de lo que es el JSON, ¿sí? Y un poco acerca de qué realmente es lo que significa JSON. Entonces, les hablaba de JavaScript Object Notation, pues es un formato de texto para almacenar y transportar datos autodescriptible y de fácil entender. Entonces, es eso básicamente lo que es un JSON. Aquí les estaba mostrando un ejemplo, ¿verdad? Y les estaba explicando un ejemplo de una cadena de un JSON. Entonces, lo que utilizamos es un objeto que tiene unas propiedades y esas propiedades tienen un valor, ¿verdad? Y que eso, pues, la forma o la estructura para representarlo, para escribirlo en su código, es creamos el objeto, entre comillas simple, abrimos llave y entre comillas doble cada nombre de esa propiedad, ¿cierto? Dos puntos y les decía, bueno, siempre que es una cadena de carácter, se coloca entre comillas. Cada propiedad se separa con coma, ¿verdad? Cuando es un número, no es necesario colocarlo entre comillas porque el mismo lenguaje de programación reconoce que esto es un dato de tipo entero, ¿sí? De tipo entero. Cuando es una cadena, no se debe colocar entre comillas doble. ¿Sí? Entonces, en este caso, en este ejemplo que les estoy mostrando en pantalla, les decía que es un objeto que tiene tres propiedades: nombre, la edad y el coche, que los ven aquí, name, age y car, ¿verdad? Que cada uno de ellos tiene un valor, cada una de esas propiedades tiene un valor. En este caso el nombre es John, los años 30 y en este caso null. Si podías tener un, qué sé yo, Mercedes o un automóvil, el nombre que le fueras a asignar aquí o el valor que le fueras a asignar acá. Bien, que para poder acceder a esos propiedades, ¿verdad?
Entonces, para yo conocer el valor de cada uno de ellos, necesito crear o llamar a ese objeto, ¿sí? Entonces, yo creo un objeto y en este caso le digo person name, que es igual a quién, a lo que tiene el objeto y apunto a la propiedad que quiero llamar. En este caso, punto name, porque quiero saber el valor que tiene nombre, ¿sí? Entonces, lo mismo hago para los años, punto age, o para, si yo quisiera tener el valor del car, object.car, para conocer estos valores. Entonces, siempre debo crear un objeto y acceder o apuntar a esa propiedad, ¿sí? Esa es la forma en cómo trabajamos en los JSON. Otro concepto que también tenemos que tener en cuenta es todo lo que tiene que ver con XML, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha escuchado mencionar el XML? Yo lo he escuchado mencionar, pero no lo he trabajado, profe. Muy bien, entonces miren, el XML es un lenguaje de etiquetado que es extensible y muy simple, pero con algunas reglas de codificación muy estrictas que juegan un papel fundamental en el intercambio de la variedad de datos. O sea, recuerden que aquí ya estamos hablando de la comunicación de datos, ¿sí? Comunicación de datos. Entonces, es un lenguaje muy similar al HTML. El HTML sí lo conocen, ¿verdad? Lenguaje de etiquetado, de hipertexto. También es derivado del SGML, pero cuyo objetivo, miren, es escribir datos para su transferencia eficiente y no mostrarlos como en el caso de HTML. Entonces el XML lo que sale es como con una mejora o un paquete de mejora cuando uno escribía solamente textos en HTML para poder ocultar toda esa información que se estaba mandando a través del navegador. Bueno, ahorita hay otras, por ejemplo, el lenguaje como PHP ya utiliza algunos métodos que te ayudan a encriptar la información, ¿verdad? Pero esto es importante también conocerlo para que tengamos claro cómo funciona. Profe, ¿y en qué Entonces, aquí, momento se utilizaría el XML? Como bueno, nos... el XML tú lo utilizarías de pronto si no estuvieras programando de pronto en un lenguaje como PHP, ¿verdad? Y quisieras hacer un envío de pronto de una información a través de HTML, ¿sí? Tú estás trabajando HTML puro y quieres de pronto mandar una información segura, entonces utilizas XML. Y una forma de hacerlo es como, mira como el ejemplo que tenemos ahí. O sea, ¿se crearía adicional un archivo XML o eso se puede Correcto. meter dentro de un HTML? ¿Cómo es? Puedes crear un archivo adicional XML, ¿verdad? O escribes un código dentro de HTML. Se Ok. recomienda por lo general, como son formatos diferentes, siempre crear un archivo diferente y llamarlo, ¿sí? Llamarlo en tu código HTML. Entonces, en este ejemplo que estamos viendo aquí, lo que tenemos es que se tiene el remitente, ¿verdad? Se tiene la información del remitente, se tiene la información del receptor, se tiene un encabezado y se tiene un cuerpo del mensaje. Para quién lo va a recibir, perdón, quién lo remite, o sea, quién lo envía, quién lo recibe, cuál es el encabezado de ese texto que vamos a enviar, de ese documento. Recuerden que aquí estamos hablando ya de documentos o datos que se van a enviar y el cuerpo de ese mensaje. Pero recuerden que, o sea, en pocas palabras, solamente XML, miren que él no hace no hace nada. O sea, el tener el texto XML no hace nada si no hay el medio de transportarlo. Entonces, XML es solo información envuelta en etiquetas, ¿sí? Digamos, ocultada, ¿sí? Que alguien pues, debe escribir un software para enviarlo o recibirlo, almacenarlo o mostrar.
pocas palabras, se está trabajando un código en XML, necesita enviarlo a través de, de un formulario o de una página a través de HTML, en fin. Como tal, él no hace nada, simplemente mantiene a través de etiquetas, oculta una información que usted quiere que alguien más vea. ¿Sí? Por eso va dirigido de una persona a otra y por eso lleva la información a quien va dirigido. Bien, otro concepto que tenemos que tener claro es MySQL. ¿Sí han escuchado MySQL? Sí, señor. Sí, claro. Hemos trabajado varias. Bueno, con MySQL sí vamos a trabajar bastante ahorita. ¿Sí? Entonces, MySQL es un sistema de gestión de bases de datos. Disculpen un momento. Ya volví por acá. Entonces, MySQL es un sistema de gestión de bases de datos, pero escuchen bien esto, bases de datos relacionales, porque ya hay bases de datos no relacionales. Entonces, hay que también tener claridad de eso. Cuando nos hablan a nosotros de bases de datos relacionales, es porque existen unas entidades, ahorita lo vamos a ver, que se relacionan con otras entidades, ¿sí? Cuando hablamos todavía en la parte de diseño, no hablamos de tablas, hablamos de entidades, ¿ok? Pero cuando ya tenemos creada la base de datos, pues sí, entonces hablamos de una tabla que se relaciona con otra tabla, ¿sí? Sí, entonces, ¿cuál es la facilidad? Que MySQL, pues, de alguna forma es de código abierto y tiene el modelo cliente-servidor. O sea, está el cliente y está el servidor. Ya nosotros hemos hablado sobre la arquitectura cliente-servidor, ¿verdad? Entonces, el cliente hace una petición al servidor de base de datos, el servidor de base de datos envía la respuesta y el cliente nuevamente recibe su respuesta. Entonces, algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y qué es eso de un RDBMS? Entonces, esos conceptos importantes, usted como programador y también como administrador de base de datos los conozca. Es un sistema manejador de bases de datos relacionales. Estas siglas significan Sistema Manejador de Bases de Datos Relacionales, ¿verdad? Entonces, todos estos sistemas manejadores de bases de datos relacionales son software, son algunos autores lo llaman también que son servicios, ¿sí? Entonces, son servicios, perdón, son software que prestan un servicio, ¿ya? En este caso, ¿para qué esos servicios? Hombre, para crear, administrar bases de datos bajo el modelo relacional, ¿sí? Bajo el modelo relacional. Entonces, ¿qué será una base de datos? A ver, yo quiero que ustedes me digan a mí, ¿qué será una base de datos? ¿Qué entienden ustedes por una base de datos? Hemos escuchado muchas veces el concepto de bases de datos, pero tenemos claro qué es una base de datos. Vamos a ver con Segundo. ¿Qué nos dice Segundo? Profe, una base de datos es un sistema de almacenamiento de información de algunos usuarios. Lo utilizamos en gran parte por la facilidad que nos da para alojar toda esta información. Es más completa y, ¿cómo podría decir? Un poco más sencilla de trabajar. Vale, muy bien. Vamos a ver qué nos dice Carlos. ¿Qué opina Carlos del concepto de Segundo? Que tienes razón, pero también es una manera de guardar la información de manera ordenada. O sea, depende, si por lo menos estamos usando la que es base de datos relacional, se guarda la información por tablas de manera ordenada. O sea, y se usa, ¿cómo se llama? Yo uso por lo menos, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Se me olvidó cómo se llama el diagrama. Usa el diagrama entidad-relación para mantener los datos ordenados. Excelente. Gracias, Carlos. Bueno, es importante todo lo que han mencionado. Algo
que tenemos que tener en claro es, nosotros en bases de datos relacionales, como dice la palabra, lo dice clarito, almacenamos datos. Luego esos datos que almacenamos ahí, cuando nosotros hacemos consulta a esas bases de datos, convertimos esos datos en información, ¿sí? En información. Porque recuerden que nosotros estamos almacenando datos individuales y el dato como tal no me da ninguna información. Me da información cuando yo saco consultas de esa base de datos y obtengo una serie de datos, ya eso sí me da información sobre los datos. Entonces, en las bases de datos, para que son conceptos que a veces uno confunde, ¿verdad? Porque almacenamos información, no, almacenamos datos en las tablas, ¿sí? Que esos datos, cuando nosotros los consultamos, se nos convierten en información porque ya hacemos una articulación de todos esos datos o una integración de todos esos datos. ¿Bien? Bueno, algunos conceptos básicos, ¿sí? Que manejamos de pronto y vamos a hacer de pronto aquí un poquito de participación ciudadana. Conceptos básicos que manejamos en las bases de datos. Entidad. Vamos a ir con Jenny. Jenny, que recuerde de qué es una entidad. Jenny debe estar en el trabajo. Vamos a ver qué nos dice Alexander. Alexander sí está atento, me imagino, ¿no? Pero intentemos con Luis. Profe, pues como entidad tengo conocimiento que es una especie de objeto, ¿cierto? Que posee pues unas propiedades, unos valores que la identifican. Muy bien, Carlos. Perfecto. Entonces, miren, Luis. algunos de los autores lo definen como una cosa, o como lo dijo Carlos, como un objeto, pero un objeto que representa algo del mundo real, o sea, algo del mundo real, pero también puede ser un concepto abstracto, ¿sí? O sea, miren que puede ser un objeto que representa algo del mundo real o puede ser un concepto abstracto, puede ser ambas cosas. Y este es tan tangible en todas las demás objetos. Entonces, una entidad es un conjunto de propiedades o atributos que la caracterizan. ¿Sí? Propiedades o conjuntos de atributos que la caracterizan. Ajá, pero ¿qué es un objeto? Entonces, un objeto es una unidad dentro de un programa, ¿ya? De computadora específicamente, ¿no? Que consta de un estado y de un comportamiento. Estado es cómo está y el comportamiento es qué hace. Entonces, miren eso que es tan como, a veces tan complejo definirlo. Un objeto tiene un estado, o sea, las cualidades de cómo es ese objeto, y un comportamiento en las acciones, lo que él hace, para qué sirve, ¿ya? Que una vez constan representativamente de los datos almacenados. Entonces, importante eso. Objeto hace referencia a una entidad, ¿verdad? Pero ese objeto representa algo del mundo real o también puede ser un concepto abstracto, ¿sí? Ahora, ejemplos. Una persona, o mejor dicho, la entidad persona. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen unas características similares. ¿Cuáles son esas características? Usted puede decir, caminan, otros dicen no tienen piernas, tienen brazos, tienen un cuerpo, tienen una cabeza, caminan en dos piernas. Y entonces otros dicen, no, también tienen cabello, tienen orejas. O sea, todas esas son características que son exclusivas de esa entidad persona. Y persona es un objeto del mundo real, ¿cierto? Ahora, los animales. También pueden haber subclases. Por ejemplo,
Dentro de los animales, recuerden que pueden haber, bueno, usted dice, no, vamos a tener una subclase, perdón, una subentidad en este caso que sería la entidad de los cuadrúpedos, diferente a la entidad de aves, ¿sí? Entonces miren que ya podemos también ir especificando esas entidades. Pero cuando tenemos esas entidades que son hijas de otras entidades, pues heredan, por supuesto, las características de la entidad principal. Entonces eso también es importante que lo tengamos claro. Las casas, usted dice, bueno, casas es un ejemplo de una entidad porque las casas tienen unas características muy particulares que representan a las casas. Debe tener una estructura metálica que tiene cuarto, que tiene puerta, que tiene ventana, ¿sí? Todo eso representa el concepto de casa. Bueno, cada uno de estos ejemplos, miren que corresponden a una entidad que son objetos claramente tangibles del mundo real, ¿verdad? Del mundo real. Y también, ahora, bueno, ¿y cuál sería el concepto de un objeto que no sea tangible? ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una entidad que se llama inscripción. Inscripción, bueno, yo necesito que todos los estudiantes del colegio o de la universidad UNAD se inscriban en un curso. Entonces, inscripción es una entidad que representa, ¿verdad? O que tiene unas características particulares, pero que no es tangible en el mundo real, pero sí es un concepto que se puede interpretar, ¿cierto? Entonces, miren que pueden ser entidades, pueden representar objetos del mundo real o conceptos que no son tangibles. Entonces, eso era lo que ahorita le estábamos definiendo para que tengamos claro también los dos aspectos. Entonces, ahora, listo, ya tenemos claro el concepto de que es una entidad, ¿sí? Ahora, ¿qué son los atributos? Entonces, los atributos, porque son palabras que nosotros normalmente escuchamos cuando estamos programando el atributo. Entonces, en este caso, el atributo de una entidad son las características o propiedades de esa entidad, ¿sí? Entonces, cada uno de los elementos de la entidad poseen los mismos atributos y cada atributo se le asigna un valor único por cada elemento. Miren eso. Ay, ¿cómo se comporta eso? Ahorita en un ejemplo lo vamos a ver claro. Ahora, siempre toda entidad debe tener, o sea, escuchen bien esto, toda entidad debe tener un atributo principal que no se repite en ninguna parte durante la tabla. O sea, eso tiene que haber esa condición, un atributo principal que es aquel que nunca se repite en la tabla, ¿sí? Entonces, ese atributo, conjunto de atributos que hacen único cada instancia o elemento de esa entidad, o sea, los que identifican, por eso algunos lo llaman identificador. Aquí les tengo un ejemplo para comprender mejor todo lo que les he dicho. Entonces, tengo una tabla, en este caso, una entidad que se llama persona, ¿sí? Persona, esta es una entidad que se llama persona. Bien, persona tiene unos atributos, ¿verdad? ¿Cuáles son los atributos que tiene esa persona? ¿Quién me los menciona? ¿Los escucho? Profe, ¿cómo dijo? Qué pena, los atributos que tiene. Los atributos de este ejemplo que tiene la tabla persona. Recuerden, los atributos son las características o propiedades. Ahí pues Sería están identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento. Perfecto, fecha de nacimiento y censo. Ahora, Y miren que cada atributo tiene un valor. ¿Cuáles son los valores de esos atributos? ¿Quién me los especifica? profe, en el identificación, pues hay un registro, 1, 2, 3, 4, 5, nombre Sandra, apellido Toro, fecha de nacimiento. Digamos, regálame los Los, valores del atributo apellido. Regálame los. es un string,
No, Un los bar chat. valores. ¿Cuáles son los Ah, valores? Bueno, ¿Sería miren a ver, solamente toro? es correcto. esos Los son los valores de valores del apellido. atributo apellido son Toro y Pérez. Toro y Pérez, sí, señor. Exacto. Esos son los valores de ese atributo. Bueno, si ya tengo claro cuáles son los valores de los atributos, ¿cuál consideran ustedes de esta entidad que se llama persona es el atributo principal? O escuchen bien, atributo principal. La identificación. Muy bien. Entonces, en este caso, identificación debería ser el atributo principal. ¿Por qué? Porque no deben existir. O la atributos llave primaria, como dicen, como Es se dice. correcto, o llave primaria, o identificador único, ¿sí? No debe existir aquí, llevando el ejemplo de Colombia, dos personas con el mismo número de cédula. Hasta el momento yo no lo he visto, ¿sí? Entonces, en la identificación sería ese valor único del atributo identificación que no se va a repetir. Entonces, el atributo que no va a repetir valores es identificación. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, bueno, nombre, pues pueden existir muchas Sandras, muchos Juanes, qué sé yo, bueno, muchos Marianos. Eso entonces quiere decir que ese atributo puede tener valores repetidos, ¿sí? Igualmente los apellidos. El apellido pueden haber muchas personas que se apelliden Toro o muchos que se apelliden Pérez, ¿sí? Entonces, ese es un atributo que puede tener ese valor varias veces. Ahora, ay, profe, fecha de nacimiento. Ay, muchas personas pueden nacer el 15 de agosto de 1984 o muchas personas pueden nacer el 12 de febrero de 1981. ¿Sí? Entonces, ese atributo puede tener valores que se duplican o que se repiten. Igualmente el sexo, ¿sí? Entonces, el único valor único o atributo que identifica esta entidad sería identificación. ¿Por qué? Porque nadie puede tener el mismo número de cédula. ¿Claro esos conceptos, chicos? Bien, hay otros conceptos que están relacionados con bases de datos que quiero que tengan claro porque a veces nosotros no le damos la importancia que se merece, digamos, hacer el diseño de una buena base de datos. Nosotros comenzamos a programar y nos piden, bueno, no, necesitamos una tabla que almacene esto. Oye, pero realmente estoy haciendo el análisis de esa base de datos relacional para que sea una buena base de datos relacional que realmente almacene la información que necesito y que esa información no sea duplicada y de pronto no cree redundancia. Entonces, existen, por ejemplo, conceptos de relaciones, ¿sí? Entonces, una relación es una asociación o comunicación entre dos entidades, ¿sí? Entonces, es el vínculo que las une. ¿Sí? Entonces, ¿a qué le llamamos relación? A la asociación entre dos, puede ser dos o más entidades, pero vamos a llamarlo entre dos entidades, ¿verdad? Entonces, eso es una relación, porque esa relación se da entre la entidad A y la entidad B. ¿Sí? Entonces, que es un vínculo que nos permite definir una dependencia. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una entidad que depende de otra, ¿sí? O va a haber una entidad predominante y otra que no es dominante. Es decir, nos permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable. ¿Ya? Aquí les tengo un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos la entidad estudiante y la entidad libros, entonces podemos decir que dentro del contexto de un colegio podríamos ver que existe una relación, ¿verdad? Entre la cual podemos decir que un estudiante puede prestar un libro, ¿ya?
y que ese libro, si ustedes lo ven así, es prestado por estudiantes. Entonces, un estudiante puede prestar un libro y ese libro puede ser prestado por estudiantes. Entonces, miren que ahí está la relación, ¿cómo se llamaría? Prestar, ¿sí? Prestar. Un estudiante presta un libro y ese libro es prestado a un estudiante o a estudiantes o a varios estudiantes, depende cómo usted defina esa relación, ¿verdad? Por eso entonces tenemos que hablar cuando existe una relación, que aquí es donde viene ahora el tema, reflexiva, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es una relación reflexiva? Esta se da cuando una entidad se relaciona consigo misma. Uy, profe, ¿cómo una entidad se relaciona consigo misma? Eso yo nunca lo he visto. Resulta que tengo una entidad que se llame trabajador, ¿verdad? Y en esa entidad trabajador existe, digamos, un jefe, un director y un empleado. Entonces, como pueden ver ahí, el director es un empleado, pero es director, ¿sí? Entonces, y el subdirector, por decirlo así, también es un empleado, pero está por encima del empleado. Entonces, si yo necesito tener esa relación, digamos que un director ocupa a un subdirector. Entonces, miren que ahí hay una relación, ¿ya? O puedes decir, un director manda a un subdirector. Entonces, mandar o emplear, no sé el nombre de la que le quieran dar, entonces miren que ahí se está relacionando con ella misma. Si es binaria, entonces digamos que esta se presenta cuando existe una relación únicamente entre dos entidades, que es la más común, ¿sí? Es la más común. Por ejemplo, si tenemos una persona y un auto, los cuales pueden relacionarse a través de poseer. Una persona posee un auto o una persona tiene un auto y un auto pertenece a una persona. Cuando es en áreas, en este caso, una misma relación intervienen más de dos entidades, ¿sí? Aquí ya hay una relación que tiene, pues en esta relación existen varias entidades para describir esa relación. Por ejemplo, en el de la entidad periodista, ¿verdad? Esta entidad periodista puede tener un artículo y periódico, entonces, los cuales pueden relacionarles a través de escribir. Entonces, el periodista escribe un artículo o escribe un periódico. Entonces, en este caso, esta relación escribir, miren que interviene en más de dos entidades. Eso estábamos hablando de las relaciones, pero ahora viene la cardinalidad, que complemento a todo esto que hemos visto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cardinalidad, también llamada multiplicidad, ¿verdad? Pero se conoce el nombre es cardinalidad. Entonces, esto indica la cantidad de elementos o instancias. Elementos, recuerden, los elementos o los atributos, para que quede claro con el concepto que vimos allá, la cantidad de elementos o instancias de una entidad A o de una entidad cualquiera que se relacionan, ¿verdad?, con una instancia de una entidad B y viceversa, ¿sí? Entonces, en este caso pueden haber tres tipos, tres tipos. Uno es la cardinalidad 1 a 1, ¿verdad? Recuerden que cuando hablamos de un registro, tenemos que hacer mención que un registro es un conjunto de datos que se obtendrá en una fila, ¿sí? En una fila, dentro de una tabla de base de datos. En otras palabras, el valor que tienen esas filas, ¿ok?
A eso le llamamos registro. Muy bien, entonces, la cardinalidad se puede dar de 1 a 1. ¿Qué significa esto? Que un valor de la entidad A se relaciona con un valor de la entidad B. ¿Sí? Discúlpenme que aquí hoy estaba así como un poco apurado, apretado con la nariz y ha estado lloviendo mucho. ¿Ya? Entonces, esto se puede dar así. Cuando un registro o un elemento de la entidad B se relaciona únicamente con un solo registro de la entidad B y viceversa. Entonces, un ejemplo puede ser que, este ejemplo, profesor, ¿verdad? La entidad profesor y la entidad cubículo. Entonces, recuerden que ya hablamos de las relaciones, ¿sí? Entonces, acá esta entidad se relaciona, ¿verdad? Con asignar. Entonces, tenemos la relación asignar. Entonces, un profesor se le asigna un cubículo. Sería la primera. Miren que aquí estamos hablando de 1 a 1, porque a un profesor se le asigna un cubículo, ¿sí? Entonces, tenemos que a un profesor se le asigna un cubículo, nada más. Hasta ahí tenemos eso. Y a ese cubículo se le asignará solamente a un solo profesor. Quiere decir que ese cubículo donde se sentó ese profesor no lo puede utilizar más ningún otro profesor. Entonces ahí hay una relación de 1 a 1. ¿Qué pasaría, digamos, si a ese cubículo, no, ese cubículo pertenece a 2 profesores? Entonces ya no sería una relación de 1 a 1, sino que sería una relación de unos a muchos, ¿verdad? Porque ese mismo cubículo se le está asignando a varios profesores. Entonces, cuando hablamos de cardinalidad de unos a muchos, entonces esta se da cuando un registro de una entidad B se relaciona con varios registros de una entidad, perdón, de una entidad A con una entidad B o viceversa, ¿sí? Recuerden que las relaciones son en este caso la cardinalidad son viceversa, ¿ya? Entonces, cuando un registro de A se relaciona con uno o más de B y uno de B con uno o más de A, se puede dar esa relación de la cardinalidad de uno a muchos. En este caso, por ejemplo, si tenemos la entidad ciudad y la entidad país, podemos decir que una ciudad pertenece a un país, pero un país tiene ¿cuánto? Muchas ciudades, ¿cierto? Entonces hay una relación de uno a muchos. Y si fuera una cardinalidad de muchos a muchos, en este caso de N a M, ¿sí? Es cuando los elementos de una entidad A se relacionan con muchos elementos de una entidad B y un elemento de una entidad B se relaciona con muchos elementos de una entidad A. Entonces, en ese caso, lo que se recomienda es romper esa relación con una entidad intermedia, porque si usted deja esa relación de muchos a muchos, lo más seguro es que va a tener duplicidad de datos y va a crear una ambigüedad de datos. Entonces, cuando nosotros encontramos este tipo de relaciones, lo que hacemos es que aplicamos las formas normales. Eso es otra clase que no pues estaríamos aquí en este momento trabajando. Pero sí, entonces ya uno entra a romper esas relaciones para que exista la relación de uno a muchos o viceversa. Preguntas hasta el momento, por favor. Hola, hola, si están por ahí. Sí, profe, sí estamos. Sí, profe. No, hasta el momento no. ¿Mucha información o qué? No, apenas estamos empezando, no está tan largo. Ajá, bueno. Pero bueno, sí está claro de pronto la diferencia entre a lo que llamamos relación y a lo que llamamos cardinalidad en bases de datos. Sí, profe. Sí, señor. La relación es esta partecita cuando digo, bueno,
esta relación que se dan entre varias entidades, ¿cierto? Se puede dar entre ella misma, entre dos entidades, o una relación puede estar entre varias entidades. Por ejemplo, esta que le escribí aquí de escribir. Entonces, usted de pronto va a encontrar que un periodista, que es una entidad que se llama periodista, que tiene unas características particulares, se relaciona, digamos, con el periódico o con el artículo. ¿Por qué? Porque un periodista puede escribir un periódico, puede escribir un artículo. O de pronto, si usted tuviera una entidad que se llamara libros, ¿verdad? Entonces te podría decir, bueno, no, es que también el periodista puede escribir libros. Entonces ya no se relacionaría con dos entidades, sino con tres entidades. La misma relación que se... ¿Cuál es la relación? Escribir, ¿cierto? Escribir. ¿Ya? Muy bien. Acá vamos a ver un poco de lo que son esos atributos y restricciones. Para que nos quede un poco claro. Esto también. Bien. Nosotros podemos tener, digamos, algunos atributos y restricciones cuando estamos creando nuestras bases de datos. Digamos que tenemos una entidad que se llama empleado. Y esta entidad va a tener unos atributos que son los que van a representar a esa, digamos, a esta entidad, que son el ID, el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido, segundo apellido. Bueno, en fin, todos estos atributos que yo defino aquí, como lo pueden evidenciar en esta tabla de atributos. Voy a indicar aquí cuál es el ID único, ¿sí? El ID único. Aquí tengo un error. Aquí el ID único sería el ID desempleado. ¿Qué? Porque es el único que no se me va a repetir, ¿ya? El único que no se me va a repetir. También debo tener en cuenta cuáles son los dominios. Los dominios son ese rango de valores que puede tomar ese atributo. Entonces, en ID empleado puede tomar todos los IDs de esos empleados, o sea, todos los IDs que existan, ¿sí? En el primer nombre, él puede tomar como dominio o nombre de dominio todos los nombres que existan en el mundo. Por eso digo todos los primeros nombres. O sea, por eso él puede escoger todos sus primeros nombres. Acá en el dominio también del apellido, él puede escoger todos los primeros nombres de apellido. O sea, por eso entonces el dominio son todos los posibles nombres, pero todos los posibles apellidos que existan. Así sucesivamente. Entonces, tenemos ese campo de dominio que nos indica ese rango de valores que puede tomar ese atributo. Ahora, también tenemos que tener claro es qué tipo de datos vamos a utilizar. Ahorita mencionaban algunos por allá, un varchar o un num, etcétera, pero existen tipos básicos como son, si puede ser de texto, que cuando nosotros hablamos de un tipo de dato texto, estamos hablando de un string o una cadena de caracteres, ¿verdad? Cuando hablamos de numérico, estamos hablando de un num, de un int, de un integer, de un doublet, de un float, ¿sí? Cuando hablamos de una fecha, estamos hablando de un data time, in time, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante cuando yo esté diseñando mi base de datos, tenga claro qué tipo de datos va a utilizar. El tamaño que me indica la longitud de ese atributo, o sea, qué tan grande va a ser ese atributo. La obligatoriedad. Esto nos indica algo importante. O sea, cuando yo defino, bueno, todas las personas, o mentira, todos los empleados tienen que tener un ID. Sí, señor, todos los empleados. En la base de datos no puede existir un registro o un atributo que no tenga ese valor. ¿Ya? Entonces, por eso es obligatorio. Ahora, el primer nombre. En Colombia no existe la primera persona que no tenga el primer nombre. O sea, eso sí es obligatorio. O sea, en la base de datos, ese dato nunca puede estar nulo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante decir si es obligatorio o no. Ah, pero, profe, pero es que existen personas que no tienen un segundo nombre. Ah, bueno, entonces ese no es obligatorio porque probablemente hay uno que se llame Manuel y no tenga segundo nombre. ¿Sí? Entonces, ese que se llama Manuel y no tiene segundo nombre, ¿verdad?
no es obligatorio entonces que ese campo tenga ese requisito. Y así sucesivamente. Cardinalidad. Ellos saber si ese dato se va a repetir muchas veces o es único. Por ejemplo, yo sé que el sexo es perdón, el teléfono, una persona puede tener varios teléfonos. Entonces eso me está dando una indicación de que cuando un dato se duplica en una base de datos, normalmente uno tiene que proceder a aplicar normas, las formas normales. Luego, una persona puede tener más de un celular, sí, una persona puede tener más de un teléfono, más de un correo, ¿verdad? Una persona puede tener más de, digamos un ejemplo, más de un apellido, de un primer apellido. No, porque siempre se tiene un apellido o se tiene un segundo apellido, pero no se tienen dos segundos apellidos. ¿Ya? Entonces siempre eso es importante tenerlo claro. En restricciones, por ejemplo, en este caso existen restricciones de valores, perdón, de lista de valores, de rango de valores y de restricciones de control, ¿sí? Entonces, cuando es así, con lista de valores, es cuando yo en la base de datos, yo voy a definir una lista de valores exclusivamente para ese, digamos, para este estado civil, ¿cierto? ¿Cuáles son? Casado, soltero, unión libre, viudo, separado, ¿sí? Como yo sé que esos son los que existen en Colombia, entonces yo le voy a decir voy a colocarles como restricción a ese atributo que solamente puede tomar esos valores, ¿sí? Esos valores. Ahora, rangos, digamos, para cuando yo defino rangos de valores, entonces estoy diciendo de un número, en este caso, a otro número. Por ejemplo, para salario. En esta empresa nadie puede ganar menos del salario mínimo. Ah, bueno, nadie puede ganar menos de 1.000.000. Entonces yo coloco esa restricción, ¿verdad? De 1.000.000 y máximo pueden ganar, qué sé yo, 15 millones. Entonces, esos son rangos de valores que se pueden tomar. Ahora, restricciones de control. Por ejemplo, que una fecha, escuchen que una fecha de ingreso a una empresa, ¿cierto? No puede ser menor a la fecha de nacimiento. ¿Sí? Uy, porque alguien que ha nacido no puede estar trabajando, ¿verdad? Entonces, son restricciones de control que yo coloco a mi base de datos para que evitar errores al momento de ingresar los datos. ¿Sí? Errores, porque muchas veces en las bases de datos encontramos que, ajá, que por error la persona tiene un, digamos, es un hombre, pero en el estado civil le coloqué, perdón, en el censo le colocaron otro valor por error, no sé. Entonces, es importante que tengamos claro eso. Con respecto a la descripción de las relaciones y la cardinalidad, aquí podemos tener un ejemplo de cómo interpretar esto. Entonces, si yo tengo una relación, digamos, la misma de empleado, ¿sí? Digamos que empleado se relaciona con empleado, lo que yo les decía ahorita. Entonces, un empleado, ¿verdad? Dirige a otro empleado. En el caso de que un jefe, que es un empleado de una empresa, dirija a, digamos, al obrero, por decirlo así. Entonces, un empleado dirige a otro empleado, ¿sí? Ese sería una relación. Entonces, viceversa, ¿cómo sería? Viceversa sería que ese empleado es dirigido por otro empleado, mirándolo la relación del lado contrario. Entonces, de un lado es el empleado, que es lo que ustedes observan aquí, dirige a otro empleado, ¿cierto? Esta primera relación. Y viceversa sería que ese empleado es dirigido por otro empleado. ¿Ya? Bien, para nosotros saber si es opcional o no ese registro en la base de datos, necesitamos preguntarnos es, ¿un empleado está obligado, verdad? ¿Un empleado está obligado a liderar a otro empleado? Normalmente no, pero probablemente no. No todos los empleados están obligados a liderar a otro. Entonces, en este caso, quiere decir que no es obligatorio.
Entonces, para las misma relación viceversa, ¿ese empleado está obligado a ser dirigido por otro empleado? No, ¿verdad? No, no está obligado. Entonces, ahí ya tenemos la respuesta de la opcionalidad. Entonces, si es obligación o no. Ahora, para preguntar la cardinalidad, ¿sí? Entonces, es decir, un empleado, miren que acá estamos diferentes, un empleado, ¿cuántos empleados lidera? Si es el jefe, puede liderar muchos empleados, ¿verdad? Puede liderar muchos empleados. Ahora, un empleado, ¿cuántos empleados o sea, a cuántos empleados es liderado? Entonces, siempre va a ser uno, ¿verdad? Porque un empleado se lo lidera a otro empleado. O ahora verá, ¿no? Si se mantiene como 5 jefes, entonces ahí sería también muchos y sería una relación de muchos a muchos, entonces hay que buscar la forma de romper esa cardinalidad. En este caso vamos a dejarlo que es uno solo, ¿verdad? Digamos, si fuera el ejemplo contrario, ¿sí? Mentira, vamos para la otra relación. Vamos a interpretar otra relación. Por ejemplo, la relación de empleado con un departamento. En este caso, o departamento o proceso, no sé cómo lo llamen ustedes. Entonces, un empleado, ¿verdad? Trabaja en un departamento. Esa sería la primera relación. Y lo contrario sería un departamento ocupa a un empleado, ¿sí? La relación viceversa. Miren que estamos siempre trabajando relaciones entre las dos entidades, ¿sí? Entre una entidad A y una entidad B. Ahora, pregunto, ¿un empleado está obligado a trabajar en un departamento? Si está contratado, sí, porque debe estar siempre relacionado a qué departamento o a qué unidad trabaja usted, ¿sí? Ahora, ¿un departamento está obligado a ocupar empleados? A un empleado, pues no siempre, porque un departamento, si quiere, contrata empleados y si no, no sé, o sea, no, dependiendo también lo que quiera la empresa, ¿sí? Ahora, si no tiene empleados, ¿para qué existe ese departamento? Podrían decir otro, entonces digamos que sí. Por aquí coloqué que no, pero digamos que sí. Entonces, sí está obligado, porque si existe un departamento, sí necesita empleados, ¿ya? Acá, para la cardinalidad, ¿cuántos empleados, verdad? Perdón, un empleado, porque siempre hay que presionar, si siempre hay que preguntar por el atributo. Un empleado, ¿en cuántos departamentos trabaja? O sea, puede trabajar en uno o en Profe, qué varios. pena, tengo una consultica, hombre, qué pena ¿Sí? por estar ahí. De pronto vamos a tener un espacio para que nos dé algo de explicación acerca de la guía. Sí, claro. Lo que quiero que tengan aquí claro es lo de bases de datos, chicos. Esto es muy importante y un tema que de pronto no sé si lo han visto en otro curso. Sí, profe. Ah, bueno, ok, sí, tenía esa consulta, esa dudita por el tema que estamos viendo. Muchas gracias. Vale. Ya estamos terminando el tema de bases de datos, ¿cierto? Pues ya pasamos allá a lo de la guía. ¿Sí? Entonces es importante que tengan claro esto. La obligatoriedad de las bases de datos. ¿Sí? En este caso, la cardinalidad. Y para lo último sería que si nosotros preguntamos que si un departamento, ¿cuántos empleados ocupa? Que serían muchos. Entonces ahí tenemos ya las relaciones de unos a muchos o de muchos a muchos. Bien. Listo. Preguntas con eso. Solamente quería que tuvieran claro, o sea, que supieran cuando hablamos de bases de datos, de dónde sacamos todos esos temas. No es simplemente, voy a crear la base de datos allá porque me mandaron en la guía a crear una base de datos y allá me dicen crear una base de datos con estos registros y ya. ¿Verdad? No sé si de pronto queda claro esos conceptos de bases de datos. Si hay alguna pregunta, por favor. No, profe, por mi parte no. Vale. Ok, gracias. ¿Hay que alguien aquí en el chat? ¿En el chat escribieron algo? Ok. Gracias, Jenny, por escribir en el chat. Bueno, todo está claro. Eso me parece muy bien. ¿Ya habían manejado los temas de bases de datos ya anteriormente en otro curso? ¿No? ¿O sí?
Pues por mi parte, sí, en este momento estamos viendo administración de bases de datos, creo que con algunos de los compañeros que están aquí, y ya la había manejado en otros cursos anteriores. Ah, bueno, excelente. Muy bien. Listo, chicos, ¿no? Excelente. Entonces, vamos entonces ahorita. Ya todos tienen, me imagino que todos han instalado, no sé si el SAN o el OneServer. ¿Cuál tienen instalado? Yo estoy Profe, trabajando con Juan. yo tengo Bueno, el SAN, el OneServer también y vimos también hemos visto el de SQL Server y el de Oracle también. vale, vale. Excelente. Entonces, bueno, vamos a hacer una explicación rápida aquí de con cómo crear una base de datos, ¿verdad? Utilizando PHP MyAdmin, ¿sí? Entonces, que son temas que vienen en la guía ya directamente. Entonces, para crear la base de datos, usted tiene que, pues, descargar ya sea el SAN o el Server o el que usted, o el de su preferencia. Digamos que acá estamos utilizando PHP MyAdmin, ¿verdad? Yo instalé el SAN, estoy utilizando SAN. Entonces, yo ingreso, ¿verdad? Debo tener claro con cuando instalo cuál fue el root y la contraseña que coloqué. Algunos no colocan contraseña, otros sí, ¿verdad? Luego que ya yo esté aquí, voy a decirle aquí nuevo, ¿verdad? Nuevo para crear una nueva base de datos. Además de eso, después voy a utilizar aquí esta configuración UFT8 Spanish para darle como la zona donde estoy para crear esa base de datos. Luego que cree eso, entonces yo tengo que decirle acá una estructura que voy a crear una tabla, ¿sí? Crear tabla. Luego que cree esa tabla, entonces selecciono la opción de, o la tabla que acabo de crear. Le voy a decir aquí entonces el tipo de datos que voy a ingresar y voy a ingresar esos datos eso es básicamente lo que nosotros haríamos en PHP MyAdmin. Aquí puedo yo ir ingresando los datos que quiero, ¿verdad? Entonces, la guía nos dice acá que debemos crear una base de datos denominada sucursales, ¿sí? Y que vamos a crear un código, pues vamos a crear una tabla, ¿verdad? Que tenga un código, un nombre y una dirección. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que crear una base de datos, ¿verdad? Se debe crear la tabla denominada sucursales. ¿Cómo? Pues el nombre de la base de datos, pues ustedes le dirán un nombre que ustedes deseen, ¿sí? Pero la tabla se va a llamar sucursales. Entonces, ¿cómo entramos? De pronto, si alguno no recuerda, lo primero que tenemos que hacer es activar ya sea el SAM, decirle aquí estar, activo aquí MySQL, ¿verdad? Y cuando activo MySQL, entonces yo vengo acá al navegador y me voy al localhost, ¿sí? Al localhost y entro a PHP MyAdmin. Y aquí estoy en PHP MyAdmin, entonces lo que les decía ahorita es nuevo, así que sería aquí, ¿verdad? Aquí me muestra una serie de bases de datos que ya tengo creadas. Me imagino que si ustedes tienen allá, se las va a crear, pero yo voy a crear una que se llama aquí Programación Web 1, ¿verdad? Y bueno, UTF-8 general, voy a dejar esta que es que me decía ya, y le voy a dar crear. Crear. ¿Sí? Listo, ya aquí he creado una instancia de base de datos. ¿Sí? He creado una instancia de base de datos. ¿Qué significa ahora? ¿Qué tengo yo que hacer ahorita? Pues voy a crearle aquí, a esta instancia, aquí donde ustedes ven, crear una tabla, ¿cierto? Entonces, ahí tengo que crear la tabla que se llama, ¿cómo la tabla que voy a crear? Sucursales, ¿verdad? Y cuando yo cree sucursales, ¿sí? Porque aquí en el momento que tengo, no tengo nada, o sea, el momento está vacío. Entonces, nombre, ¿sí? Sucursales. ¿Y cuántos ítems me pide que tiene? Vamos a ver, tiene, aquí tiene, que vi código, nombre y dirección, tiene 3. Vale, una aquí, continuar.
Sí, mire que aquí le doy continuar, ya aquí tengo creada la, digamos, la tabla sucursales, ¿verdad? Entonces ahora yo tengo que darle el nombre a esos atributos, ¿sí? Nombre a esos atributos que me están diciendo que esos nombres acá son, ¿cierto? Esos nombres son código, nombre y dirección. Entonces, código, ¿sí? Nombre y dirección. Perdón. Dirección. Vamos a hacerlo sin tilde. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Quién me ayuda a ver? Este código, ¿cómo tendré que colocarlo? ¿Será un varchar o qué será? Ayúdenme a ver. El Según lo que código hemos hablado. un int. Un entero, ¿verdad? ¿Sí? El Lo voy a dejar código sería entero, profe. entero. ¿Sí? Muy bien. Aquí le digo que acepte nulo. No. No. Muy bien. Los atributos, bien, aquí qué más dice, ¿Este será mi clave primaria, sí o no? Sí. Le tengo que indicarle eso. Mire que él automáticamente, cuando yo le digo que es una clave primaria, ¿verdad? Me está pidiendo un tamaño. ¿Cuántos, digamos, registros puedo almacenar ahí? Pero Él me dice el el tamaño tamaño. es con referencia a los caracteres, entonces no sé si podríamos dejar. Sí. ¿Ese código qué tan grande puede ser? Eh, Profe, yo Vale creería que 10. no, de 10 quedaría muy pequeño, no lo recibe. ¿No? No, De 10 caracteres es grande, ¿no? Ahora, Sí, tú de me 10 puedes sí lo decir, recibe. bueno, hay algo en particular que cuando trabajamos estos con ese código, si vamos a indicar que son números de cédula y lo trabajamos con entero, hay ciertos números que no los va a recibir. Por ejemplo, las no, pero cédulas que mira empiezan con... que normalmente no te están diciendo que es un número de cédula, es un código. Bueno, tú puedes decir, Ah, bueno, ahí bueno. vamos, porque es más, alguien me podría decir, no, profe, aquí voy a almacenar un varchar porque es que va a ser un alfanumérico ese código, qué sé yo, una placa de un carro, una placa de, bueno, en fin, cualquier cosa así, ¿verdad? Bueno, como en este caso estamos relacionando de una vez a la persona y el Ok, código lo vamos a tomar con el número de cédula para que sea diferente. muy bien. Entonces, el nombre sí es un varchar, porque necesitamos almacenar una cadena de caracteres, ¿verdad? Aquí, predeterminado, longitud de valores, vale que eso es el 50. Bueno, no creo que, bueno, vamos a darle un poquito más, después que hay unos nombres más largos, porque aquí no estamos trabajando un solo nombre, sino que estamos trabajando todo el nombre completo, ¿verdad? Nombre completo, profe, sí. ¿Sí? Vamos a decirle eh, que no es nulo, ¿verdad? Y la dirección, vamos a darle también es un varchar. ¿Sí? Vamos a también a darle unos 100 o 200, que hay direcciones tan largas. No sé, vamos a darle 100, no creo que haya direcciones tan largas. ¿Sí? Pues yo puedo tener dirección o no puedo tener dirección, pero no es obligatorio. Ese no es necesario que me coloque que sea obligatorio o no. Listo, entonces, si tienen algunos comentarios para la tabla, lo hacen, si no, pues guardamos. Dice que parte de la clave está errónea. A ver, dice acá. Algo diferente. La longitud usada es tan grande como la parte. Dice a la longitud. Parte de la clave, una parte de la clave no es una cadena o una longitud usada es tan grande como la parte de la clave. Entonces aquí vamos a decirle que entero grande. Tinin es más pequeño.
Tinin, Musulmalin, Medium, Begin. Vamos a verlo con un Begin a ver. La parte de la clave, una parte de la clave no es, la cadena no es una longitud usada, es una grande como la parte de la clave. No entendí este pedazo aquí. Entero. A ver aquí, damos a darle 10. Guardamos. Hay un error aquí con esta clave, es 0, ok. Hay algo aquí con los parámetros de este tamaño que no. Parte de la clave es errónea. Una parte de la clave no es, ¿qué? El profe lo puede que si lo crea con quitándole el primario y después se lo asigna. Sí, puede ser, pero no. Ponerle link, pero no le pongas la longitud, que a veces pasa. Ahí sin primario le pone link y Vamos No, a ver, pero listo. no. No, listo. Sí, tocaría ahorita, pero debería colocarlo ahorita, pero no debería ser así. O sea, pues bueno, y ahí tenemos. Ay, me quedó. Tienes cambios sin guardar en. Aceptar, ¿qué pasó aquí? Ok. Usar. Bueno, ahí toca revisar esa parte porque no me puso inconveniente con eso. Bueno, chicos, aquí entonces nosotros insertamos los datos, ¿verdad? Los valores. Miren que estos campos quedaron como muy grandes, pero bueno, no sé, deberían ser más pequeños. Digamos el valor 1 aquí, Mariano Pero Torres, ustedes llenan allá los datos suyos. Y aquí está en calle 32A. Bueno, barrio San Carlos. Ustedes pueden llenar varios registros. Aquí le da la opción de llenar varios registros si quieren. ¿Sí? Y le dan aquí lo que tienen que darle es continuar. También lo pueden hacer utilizando, digamos, esta línea de código desde acá, desde el asistente, pues pueden programarlo directamente en código SQL, lo colocan aquí y nada más cambian los datos y le dan a ejecutar. También se puede con código y eso lo haría. Ya lo que si queremos mirar aquí, entramos a la estructura, ¿verdad? Quiere que quita la estructura. Acá podemos examinar lo que tiene esa tabla, ya tiene el código 1, pues le puse el código 1 ahí, y tiene Mariano Romero y la calle, la dirección que tiene. Esto, así hemos creado una base de datos, entonces ustedes tendrían que... Ahora chicos, con este código que ahí está, ya este código existe, ustedes hacen la conexión a la base de datos, ¿sí? Entonces utilizan este código que ahí está el enlace en la guía para que hagan esa conexión a la base de datos. Y el resto, pues, que nos piden acá en la guía, básicamente, y que también está aquí, es hacer insertar los datos, ¿cierto?
y hacer un script con JSON y XML para que imprimir algo de la base de datos. ¿Ya? Ese sería el ejercicio pues, que ustedes tendrían que hacer. No sé si hasta el momento hay preguntas y ya paramos ahí y seguimos atendiendo pues ya de adelante sus dudas e inquietudes. Entonces, como les dije, vamos a evaluar la presentación del informe, el script que van a hacer y acá pues que todo eso tiene que estar integrado al sitio web que vienen utilizando. Hacen una nueva pestaña o una nueva hojita, un nuevo ítem donde pues hagan este ejercicio. Profe, qué pena, yo tengo una consulta con base al HTML2 PDF, HTML2 PDF. Pues aquí dentro de la guía dice que hay que también hacer, o sea, cualquiera de esos 4 o hay que hacer los 3, qué pena, los 3 ejercicios, los 3 scripts, JSON, XML y PDF. Bueno, acá en la guía, la parte 2, ¿no? La parte 1 dice script. Son 4. Perdón, JSON, XML y PDF y del ejercicio de transferencia. ¿Sí? Entonces ustedes deben de hacer el ejercicio de la transferencia, pues es todo lo que nos piden acá. O sea que viene siendo la base de datos, el script de la base de datos. Sí, sí, pero entonces tienen que hacer el archivo JSON, el archivo XML y el PDF. O sea, para que imprima un PDF con la información, un XML con la información y un JSON con la información que está en la base de datos. Eso, ¿cómo lo hacen? Está aquí en el material de estudio, ¿sí? Vamos entonces a dejarle ese material de estudio, lo trabajamos en el CIPAS, que será para el próximo miércoles. Ok, sí, porque yo, pues, profe, pues, personalmente, pues, pensando, yo, pues, presenté fue los datos dentro de la página de el banco MySabe. O sea, los imprimí de la base de datos, los imprimí en la página web. Perfecto, pero dentro de la página web está bien. Eso que lo hiciste está bien porque lo hiciste, me imagino, hiciste la consulta, fuiste a la base de datos, traíste los datos. Pero entonces, mira que la idea cuál es. ¿Cómo imprimo esos datos en un documento PDF? ¿Cómo lo imprimo en un archivo JSON o cómo lo imprimo en un XML? Ok, sí, profe. Y cuando estuve validando ya pues un poquito más a fondo, vi que no. Y bueno, y el archivo JSON tengo pendiente. Vale. Ya eso entonces en el CIPAS vamos a trabajar, si hay algún inconveniente con eso, entonces ya sí trabajamos, creamos un archivo desde la base de datos para que salga con JSON, con XML o con PDF. ¿Sí? Entonces yo creería que para el próximo miércoles a esta misma hora, a las 2, podemos trabajar. Chicos, no sé qué otro de pronto interrogante tienen con respecto a la actividad o aún no les he terminado de calificar porque la verdad he estado acá con bastantes cositas pendientes por hacer, pero ya empecé a calificarle algunos, me faltan otros. Si de los que están aquí tienen alguna actividad pendiente y no la han entregado, por favor hablen conmigo a ver cómo solucionamos eso. La idea es que no pierdan el curso. Bueno chicos, si no siendo más, entonces les agradezco a todos por estar presentes. Nos vemos en la próxima. Gracias por su asistencia. No dejen todo para última hora, vayan avanzando. Si tienen dudas, por favor me escriben, vamos solucionando. Trato de solucionar pues cada una de las preguntas que me hacen. Y pues cualquier cosita, estamos ahí atentos al chat. Profe, disculpe, para el miércoles, ¿a qué hora estaría el CIPAS? A la misma hora. ¿A las 14?